Ella es magistrada de este importante órgano, de esa importante institución que interpreta la Constitución. ¿Y por qué Luz Pacheco se encuentra en la línea telefónica? Porque el viernes se publicó la sentencia sobre la demanda competencial del Congreso contra el Poder Judicial. En términos sencillos, yo lo entiendo como un triunfo del sistema democrático en nuestro país, un triunfo del Congreso de la República ante tantas injerencias del Poder Judicial a través de amparos, por ejemplo, del señor Walter Ayala, o de decisiones de jueces, como se conocen, supernumerarios, que evitaron importantes elecciones como las de los magistrados del Tribunal Constitucional o del Defensor del Pueblo. Después de esta sentencia reactiva el proceso de elección del Defensor del Pueblo, el Congreso de la República. Bienvenida a PBO, doctora Pacheco. Buenos días, Judy, qué alegría volver a tener contacto contigo, con todas las radiantes de PBO. Muchísimas gracias, doctora. Efectivamente, hemos conversado antes sobre distintos fallos del Tribunal Constitucional y es importante tener contacto con nuestros magistrados para entender un poco por qué la decisión tomada. Ya se ha publicado la sentencia y nos gustaría entender en términos un poquito más sencillos, a lo mejor, doctora Pacheco, la decisión sobre el triunfo, como le llamo yo así, del Congreso sobre el Poder Judicial, o la razón, en todo caso, del Congreso tras constantes injerencias del Poder Judicial en la institución legislativa. Sí, mira, yo te diría que es el triunfo de la democracia, es el triunfo del pueblo peruano ante algunas arbitrariedades que nos estaban impidiendo que en los plazos previstos por la Constitución se pudieran elegir, bien lo has mencionado tú, al Defensor del Pueblo, o también, como ocurrió también con el Tribunal Constitucional. Exacto. Cuántas veces se intentó renovar el tribunal en anteriores oportunidades y por medidas cautelares, por medidas que dictaban jueces, se paralizaba un proceso que, de acuerdo a la Constitución, es competencia exclusiva del Congreso de la República. O sea, no es que, por un lado es verdad, todos sabemos, el primer poder de nuestro país es el Congreso. ¿Por qué? Exacto. Porque está representando a la voluntad popular. Son todas personas elegidas por nosotros. Sí, es verdad que hay actuaciones con las que no estamos de acuerdo, pero una cosa es la institucionalidad, o sea, lo que es el Congreso en sí mismo, y otras son actuaciones desacertadas de algunos de sus miembros. Esta decisión, eso lo que ha hecho es delimitar lo que se llaman las competencias. ¿Quién elige al Defensor del Pueblo? Lo elige el Congreso de la República. Tiene dos caminos. Puede hacerlo por un sistema ordinario, que es con más etapas, o puede hacerlo por un método extraordinario. Los dos sistemas están previstos en su reglamento, que es una ley orgánica, es decir, de un peso especial. Entonces, empezaron con el primer sistema, pero las acciones de amparo, estas medidas que iban presentándose a través, o más bien por iniciativa del Sindicato de Trabajadores de la Defensoría, ¿no? Son ellos los que estaban impidiendo que se eligiera al nuevo Defensor del Pueblo. Entonces, es algo que llama muchísimo la atención. O sea, porque un sindicato, tiene representatividad para oponerse a que el país tenga un Defensor del Pueblo. Eso es lo que a nosotros nos parecía que era totalmente fuera de lugar, por un lado, ¿no? O sea, no tenía una legitimidad como para hacer esto. No, y magistrados... Perdón, sí. Continúe, doctora, continúe con su explicación. Sí, y entonces, aparte de que a poder verse este sistema ordinario, al ver que no se lograba, decidieron, con toda la competencia que les corresponde, emplear el otro sistema, que es a través de la Junta de Portavoces, que ellos eligen a los candidatos que consideran más idóneos. ¿Es un acuerdo político? Sí. ¿Y por ser acuerdo político es malo? No. El acuerdo político rige en todos los países del mundo donde hay un Defensor del Pueblo. Alguien me decía, entonces no hay meritocracia. Por supuesto que la tiene que haber. No vamos a pensar que van a elegir al peor Defensor del Pueblo. Pero el primer poder del Estado sigue siendo el Congreso, porque te decía, ha sido elegido por todos nosotros y representa nuestra voluntad. Entonces, si, por ejemplo, el Congreso ya a la hora de decidir la elección de cualquier autoridad que le compete a él hacerlo, no respetar el debido proceso, un debido proceso de acuerdo a su reglamento, allí sí se puede acudir al Poder Judicial. El contrapeso está puesto, o se puede ir también a nosotros, al Tribunal Constitucional, porque nadie puede ser alguien ajeno a un control.
Y ahí me permite enlazar con la segunda parte de nuestra sentencia. Había una duda de si al presidente del Jurado Nacional de Elecciones se le podía hacer antejuicio político, que es una garantía, ¿no? Claro. Son personas a las que no se les puede juzgar o someter al Poder Judicial directamente. Ya, entonces, hace unos años el Tribunal Constitucional en una sentencia dijo: falta incluir en este artículo 99 que señala a quienes el Congreso les puede hacer el antejuicio político, falta que esté expresamente mencionado el presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Pero por supuesto, claro. ¿No es cierto? El jefe de la RENIEC y el jefe de la OMPE. Ahora, ¿qué ha pasado en esa oportunidad? El actual presidente del Jurado Nacional de Elecciones había presentado unas acciones de amparo porque decía: a mí no me puede juzgar nadie porque yo no estoy en el artículo, no me pueden hacer el antejuicio político, perdón, porque yo no estoy en el artículo 99 de la Constitución, no se me menciona. Sin embargo, nosotros hemos analizado más a fondo. ¿Y qué cosa es lo que nos hemos dado cuenta? Que el presidente del Jurado Nacional de Elecciones es un vocal supremo. Es un juez supremo, exacto. ¿No? Entonces, él no deja de ser vocal supremo. Más bien, en su calidad de vocal supremo, él preside el Jurado Nacional de Elecciones. Entonces estamos sometidos a este antejuicio todos los miembros del Tribunal Constitucional, todos los vocales supremos, los de la Junta Nacional de Justicia, es decir, todos los altos funcionarios. ¿Y por qué justamente el vocal que está allí, por qué a este vocal se lo va a eximir? Cuando él sigue siendo parte del Poder Judicial, o sea, sigue siendo vocal supremo porque tiene una licencia, y quien le paga su remuneración es el Poder Judicial. Entonces, procede el antejuicio político para el presidente del Jurado Nacional de Elecciones porque es un vocal supremo. De acuerdo. ¿Está claro? Está clarísimo, doctora Pacheco. Yo no soy abogada constitucional, no tengo la especialidad, recién voy por mi tercer ciclo de Derecho, la escucho a usted y la entiendo. ¿Cómo es titular del Jurado Nacional de Elecciones el señor Salas Arenas siendo vocal supremo? Si no lo fuera, no sería titular del Jurado Nacional de Elecciones. Por lógica simple. No lo tiene que decir. Él es, en su condición de vocal supremo, elegido en la Corte, titular del Jurado Nacional de Elecciones. Doctora Pacheco, eso es 1 más 1 es 2. Doctora Pacheco, nos queda corto el tiempo. La invito, esperemos que usted se recupere un poquito más y nos acompañe presencialmente aquí en el programa para dar pues estas explicaciones que parecen lógicas, pero aparentemente para el señor Salas Arenas no es así. ¿De acuerdo? Encantada, Judy, un gusto haber podido conversar contigo en otra oportunidad, y aprovecho, como el miércoles es el Día Internacional de la Mujer, para recordar a todas las mujeres que siempre se han esforzado para lograr unas condiciones de vida más humanas en el trabajo y en general, y en particular a todas aquellas que han dirigido las ollas comunes. Muchísimas gracias, doctora Pacheco. Y a usted también felicitaciones por el espacio que ahora tenemos en importantes instituciones como el Tribunal Constitucional. Sí, gracias, de verdad. Yo creo que eso nos demuestra que nuestra sociedad cada vez es más consciente de que tenemos que trabajar por la igualdad de oportunidades, porque nos complementamos muy bien entre hombres y mujeres. Muchísimas gracias, doctora Pacheco.